SER Podcast. Hola, soy Bruno Alemán y estás escuchando Play Fútbol, el podcast de fútbol internacional en el que nos gusta hablar del juego. En el episodio de esta semana te vamos a contar por qué nos encanta Trent Alexander-Arnold. Hablaremos de laterales, de esa evolución de la posición del lateral en el mundo del fútbol en los últimos años con Eduardo Ustariz, y vamos a cerrar con la previa de la jornada de la Champions que tenemos esta semana, jornada 3, con Martina Galucci. Balotelli drops Aguero, he can win it, oh, he's won the title, surely for Manchester City. Arretra Pirlo, anche lui a rincorsa, colpisce la palla, cucchiaio di Pirlo in gol. Pirlo realizza prendendosi non poche responsabilità. El fútbol necesita jugadores que nos hagan levantar del sillón, futbolistas que consigan que simplemente leyendo o escuchando su nombre, cuando se dan las alineaciones oficiales, nos haga una ilusión irrefrenable el partido que vamos a ver. Por eso soy un enamorado de Trent Alexander-Arnold. No es el mejor jugador del Liverpool, no es el más decisivo, ni seguramente es el mayor líder que tiene el vestuario red, pero es, junto con Virgil van Dijk, para empezar, el motor, casi el organizador del Liverpool, aunque juegue de lateral. Y sobre todo es un jugador creativo, con una visión de juego privilegiada y una lectura del juego, pues eso, que es la de un elegido. Es un futbolista imprevisible, que elige casi siempre bien, pero que además es muy difícil de anticipar porque tiene esa capacidad para meter pases largos milimétricos, son ya famosos sus cambios de orientación, mete grandes últimos pases, que son casi imposibles, paredes y asociaciones en corto que descolocan a las zagas rivales, e incluso busca jugadas individuales a través de cambios de ritmo y autopases. Y por si fuera poco, es un gran lanzador en jugadas a balón parado, ya sea directo o indirecto. La falta de adaptación de Thiago Alcántara la está supliendo el Liverpool con sus señas de identidad de siempre, con la presión intensa, con ese juego vertical y también con un Van Dijk y un Alexander-Arnold que se están erigiendo en organizadores, que marcan el ritmo, marcan la manera de atacar siempre del equipo. Muchas veces infravaloramos la importancia de los laterales y hay muchos laterales que en los últimos años han sido absolutamente claves en grandes campeones de Europa, empezando por Maldini, siguiendo por Roberto Carlos, Dani Alves, Maicon, Philipp Lahm, Marcelo, Jordi Alba, Alphonso Davies o los propios Robertson y Trent Alexander-Arnold, también en aquel Liverpool del 2019. Trent es la demostración que tus laterales pueden marcar el estado de salud de tu equipo. El año pasado Alexander-Arnold estuvo mal y el Liverpool patinó, y de qué manera. A Alexander-Arnold al final es la excusa para hablar de la evolución de los laterales, y a ello nos ponemos. La evolución de los laterales, un tema apasionante que traemos a la portada de Play Fútbol esta semana, de la mano del bueno de Eduardo Ustariz, @10kundera en Twitter, Kun, conocido más como Kun, que ya nos escucha, que nos acompaña ya en Play Fútbol. Eduardo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Bruno, ¿cómo estás? Como siempre, encantado de estar en esto que ya considero mi casa. Sí, para nosotros también. Tienes la llave y entras cuando quieres, ya lo sabes. Para hablar además esta semana de un tema apasionante como es la evolución de los laterales, hay que explicarle a la gente que esta conversación nace de nuestra admiración por el bueno de Trent Alexander-Arnold. Yo creo que estas cosas a la audiencia le interesan, Kun, y es importante explicar que nace de ello el tema, ¿eh? Sí, a ver, a mí Alexander-Arnold me parece, creo que es uno de los 5 o 6 jugadores favoritos que me siento ver un partido solo por verlo a él. Me flipa mucho. Sí. Es un futbolista total, y precisamente por
por esa capacidad de algunos laterales de hacer tantas cosas que estamos viendo evidentemente en la figura y sobre todo y casi de manera única en la figura de Alexander-Arnold en los últimos tiempos, pero bueno, habíamos tenido Joshua Kimmich en su etapa de lateral, también bastante polifuncional, por ejemplo, se puede definir así, y bueno, nos preguntamos cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? En una posición que tiene su evolución histórica curiosa, empezando por el nacimiento, porque podemos decir, Kun, que es la última posición como tal que aparece en el mundo del fútbol, de las que consideramos ahora posiciones, casi es la última que sale, ¿no? Sí. A ver, durante casi 70 años de fútbol, desde que el fútbol es profesional, lo que se consideraba como táctica realmente era un solo sistema, que era la pirámide, el 2-3-5, y ese 2-3-5 luego se adaptaba a distintas cosas, y a ver, sí es cierto que algunas de esas adaptaciones traían consigo jugadores que, si tuviésemos videos, por lo que cuentan los libros y por lo que cuentan la documentación que hay, quizás consideremos laterales, pero la necesidad de llamar a esa posición lateral y de que existiera como tal en todos los equipos es bastante tardía, es de básicamente de la década del 50. Por situarlo en el tiempo, es a finales de los 50, en el tiempo en el que se empieza a llamar lateral a ese defensa que juega más cercano a la banda que los centrales, ¿no? Sí, es cierto. Por ejemplo, a ver, que yo haya investigado, que yo sepa, en la Uruguay de 1910, esa pirámide era una defensa de 4. Es decir, en los halves, de los medios derecho e izquierdo, jugaban mucho más cerca de los dos centrales que del medio centro. Pero claro, seguían siendo considerados mediocampistas y no laterales como tal. Claro, que era una posición luego, parecida, podemos decir, pero que no se le llamaba todavía lateral, ¿no? Claro, dependía sobre todo de la función defensiva, de cómo marcaban a los extremos. Si los marcaban al hombre y tal, y el equipo rival jugaba con los extremos bien adelante, pues obviamente estos jugadores jugaban en la línea defensiva. Luego tenemos casos como por ejemplo el de los Tau en River Plate, que lo llamaban extremo ventilador, pero luego uno lee crónicas y entiende un poco el mecanismo, y es prácticamente un carrilero moderno. Sí, un jugador que jugaba mucho más retrasado que los extremos normales y que bajaba a defender junto con la defensa y luego sacaba el equipo desde atrás. Y en la década del 50, cuando ya las defensas de 4 comienzan a estandarizarse, no porque no hubiese antes, sino que comienzan a ser la formación estándar, justo cuando Brasil gana el Mundial del 58 y todo esto, la posición lateral, esta vez se estandarizan en el mundo del fútbol y es un boom, es decir, comienza primero nace la necesidad de darle un nombre, que eso antes no había, porque lo que hacían cuando había defensa de 3 es que jugaban de defensa derecho y defensa izquierdo. Ahora la necesidad era de darle un nombre de defensa lateral, y al jugar con 4, eso además les da ciertas libertades ofensivas que antes no tenían, porque claro, sí los defensas derecho e izquierdo de la WM y de estos sistemas de 3 centrales de esa época de la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, sí. o alrededor de la Segunda Guerra Mundial realmente, sí que a veces se soltaban, y uno ve, por ejemplo, en videos de partidos del 50 y tantos, que estos jugadores a veces tenían conducciones y se metían en campo contrario, o a veces iban a buscar sus marcas al hombre, lo seguían el jugador hasta el campo rival, etcétera. Pero es a partir de la línea de 4, de la defensa de 4, que esa función es mucho más regular, y a partir de ahí comienzan a tener mucha más responsabilidad ofensiva, porque claro, ya pueden salir desde atrás sin dejar tan desprotegida la zona defensiva. ¿Qué podemos decir que es interesante contarle a la gente de la evolución ya a partir de la década de los 60, ya cuando la nomenclatura está establecida, prácticamente todo el mundo que habla, que conoce el deporte, que conoce el fútbol, sabe lo que es un lateral? ¿Qué destacarías de la evolución en los siguientes años a la creación de la nomenclatura del lateral? Bueno, yo destacaría 3 cosas. Una, que por un lado
estos jugadores en los equipos que marcaban al hombre también se llamaban marcadores de punta porque su función principal era precisamente marcar a los extremos. Es decir, la relación lateral-extremo es como un cordón umbilical. Dependiendo mucho de los extremos, los laterales hacían ciertas cosas o no. En esa época de los 60 todavía jugaba mucho con extremos y muchas veces estos laterales su función era realmente defensiva de marcarlos. Luego había laterales que atacaban. Muchos lo hacían jugando, digamos, no como pensamos los laterales que atacan, que son los que suben por todo el carril, las entradas a la línea de fondo, sino que lo hacían con movimientos hacia adentro o jugando mucho más, ¿cómo decirlo? Pareciendo más mediocampistas que extremos. Había casos como Giacinto Facchetti o Silvio Marzolini, que sí que eran jugadores verticales de flecha larga pero eran esporádicos. ¿Por qué? Porque en esa época se jugaba con extremos y no había necesidad de que el lateral hiciese eso. De hecho, tanto Marzolini como Facchetti tienen la particularidad de que jugaban en un Boca Juniors que tenía un extremo izquierdo que realmente no lo era un ventilador que era Gonzalito, Alberto González, y González realmente era un mediocampista que se metía por izquierda, que era una especie de Diego Caña, algo así. Vale, ¿sabes? Sí. Entonces realmente no tenía un extremo que hiciese esa función y él la hacía. Y Facchetti lo mismo, jugaba por delante realmente nadie, jugaba era Mario Corso. Correcto, y Corso era más un mediocampista o media punta que se metía por dentro y que jugaba más por el que central, entonces le quedaba toda la banda para él. Es decir, ese tipo de laterales nacen porque no hay extremos. Y esa es la siguiente evolución, la que se da a finales de los 80, cuando ya los extremos comienzan a desaparecer o a convertirse más bien en mediocampistas, etcétera. Y ahí es cuando proliferan ese tipo de lateral, que es la que tiene todo ese recorrido por banda, que llega a línea de fondo, que desborda y que tira centros. Lo que sí es que no es que antes no atacasen, sino que atacaban de otras formas. Por ejemplo, en finales de los 70, principios de los 80, el lateral izquierdo de Brasil, Junior, era básicamente un mediocampista jugando de lateral. Partía de esa zona y se metía por dentro y comenzaba a caer juego y todo este tipo de cosas. Es decir, era un motor ofensivo creativo, un cerebro en los laterales. Y eso, hay muchos más ejemplos de esa época entre los 70 y 80, de laterales que son realmente mediocampistas. Manfred Kals, el alemán, es muy famoso por sus centros fantásticos, pero luego tú lo ves jugar y hacía muchas más cosas además de llegar a las posiciones de central, sino que también se iba para el medio, lo mismo que Breiner en la otra banda, y luego Briegel. Es decir, los laterales eran jugadores mucho más mediocampistas y esa es su función ofensiva. Es decir, como se convertían en cerebros, en un mediocampista más, antes que ser estos laterales de línea de fondo. Eso pasa realmente cuando se acaban los extremos, porque esa función ya no está en el equipo y la cumple entre varios jugadores. Uno de esos los laterales, porque este principio de no estar para llegar, de ocuparte, o sea, de desmarcarse los espacios vacíos, comienza a ser preponderante y los laterales son ideales para eso porque te llegan desde atrás por sorpresa, no puedes marcarlos, tú no puedes destinar a un jugador a que lo marque, que puedes, porque eso fue lo que hizo, por ejemplo, Bilardo con Briegel en la final del 86 y puso a Valdano que marcase a Briegel. Sí. Pero en general son cosas que no usabas. Tú no disponías a un jugador a marcar un lateral, entonces siempre estaban libres, siempre llegaban por sorpresa, siempre te desbordaban así. Y luego es verdad que dentro de esta evolución yo creo que hay dos futbolistas que son iconos, los ha habido muchos antes, has citado alguno de ellos, Facchetti, Carlos Alberto también con la selección brasileña y demás, bueno, al final, pero hay dos que en nuestra generación, Kun, gente que bueno, ya vamos teniendo una edad, tú eres más joven que yo, pero quiero decir que hay dos jugadores que marcan mucho porque son iconos, que son Cafú y Roberto Carlos, ¿no? De esa época de los 90 y daba la impresión que todo buen lateral tenía que ser como ellos, ¿no? De ganar línea de fondo, de llevarse esa línea de fondo y central, de ser un cañón absoluto, de una capacidad física, sobre todo una aceleración bestial y bueno, que acaban siendo una arma ofensiva bestial. Y yo creo que fueron la referencia en la posición durante bastante tiempo.
Claro, es que, bueno, en Brasil, por cultura, los defensas siempre han atacado. Hay documentos de 1919 de ingleses que iban a Brasil y contaban un poco, casi como crónicas de conquista, que cómo era el fútbol de allá, y se asombraban porque de repente un central agarraba la bola, se iba, conducía, y desde 40 metros tiraba al arco. Eso para ellos era bueno, como estar viendo ciencia ficción, o literatura fantástica, porque para ellos eso era, bueno, no era concebible. Es decir, siempre ha estado esa cultura de los defensas que atacan. Normalmente, lo que pasa es que, bueno, muchas veces, y tenemos la cosa del cuarto zaguero, que fue el último central que se pasó a la defensa y tenía esas libertades ofensivas, y ahí viene toda esa escuela de Edinho, Lucio, David Luiz, etcétera. Y por eso también a los laterales desde Brasil siempre le han dado esa libertad de, bueno, ve, sube, es decir, por cultura siempre lo han tenido. Mm. Y sí, cuando se acaban los extremos en Brasil y comienzan a formarse, los laterales tienen esa transformación, y Brasil, que ya tenía esa cultura de que los laterales fuesen tan ofensivos, es la que lo explota al máximo. Y llegan los 90 y estos dos jugadores básicamente, bueno, llevan la posición hacia cosas que no habíamos visto, porque su dominio de ese juego ofensivo, convirtiéndose en jugadores, llegando a esa línea de fondo, llegando a posiciones teóricamente de extremos, corriendo la banda una y otra vez, llegando siempre por sorpresa y atacando tanto todo el tiempo. Eso no lo conocíamos laterales que, como Junior, como Leandro, que eran jugadores creativos, técnicos, que se metían al medio campo y que aparecían, y por sorpresa, en zonas más interiores. Claro. Sí, dale, perdona, Kun. Sí. Sí, no, te dice, estos dos jugadores se vuelven icónicos porque, bueno, además Brasil monta una selección espectacular, claro. Llena de cracks en las finales de los 90, y los dos defensas son una constante, y son cracks también al nivel de los delanteros, de los mediocampistas ofensivos. Entonces crean esa cosa, porque no era tan común que los jugadores en esa posición fuesen considerados así de buenos. Hay un factor interesante, y es que en los últimos años, las últimas 2 décadas, han vuelto los extremos como tal, y eso marca mucho el tipo de función de los laterales y qué hacen los laterales de esta época en los últimos tiempos. Sí, exacto, claro. A lo que iba yo es que esa relación umbilical entre extremos y laterales, que siempre ha existido, pues sigue marcando un poco cómo son cómo funcionan los laterales. Cuando han vuelto los extremos hace 15 años, y con Robben, Ronaldinho y todos estos extremos a pie cambiado, que son los que los vuelven a poner en primera plana, y llevamos 15 años de jugar con extremos, y ahora incluso en Brasil, que si te acuerdas que el sistema era el 4-2-2-2, el Italia, en Argentina lo mismo, que no se jugaba con punteros. Está esa famosa portada del gráfico del 85 con los extremos del fútbol argentino, y Bilar diciendo que no llevaba extremos, que eso era una posición obsoleta, y nada, ahora todo el mundo, todos los equipos sacan extremos, todos los países del mundo están sacando extremos, y como ya están esos jugadores ahí en esa posición, los entrenadores han comenzado a buscarle funciones alternativas a los laterales, que ya no sea el acompañar, a doblar, a llegar a línea de fondo, porque ya tienen otros jugadores para esa función. Y sale lo de Guardiola, que comienza a meterlos por dentro, un poco para tapar la transición defensiva, pero también para no tener jugadores en posiciones redundantes, dos jugadores haciendo exactamente la misma función de ataque. Entonces los pone más de mediocampistas, y muchos copian la idea, muchos replican esta idea que no era nueva, es decir, era propia de un fútbol de otra época, pero que Guardiola vuelve a poner en la primera plana del fútbol de élite. Ya has comentado tú que Guardiola mete a los laterales por dentro y que hay varios entrenadores que le copian o que están haciendo algo parecido en estos últimos tiempos. A mí me resulta interesante también lo que hizo Emery de meter doble lateral muchas veces, como una respuesta muchas veces a la potencia de los rivales por las bandas, pero es un movimiento táctico con los laterales que me pareció interesante, Kun. Claro, para mí eso es una respuesta de Emery a un fútbol que comienza a meter muchos extremos en posiciones adelantadas, y él comienza a entender que si quiere que su lateral también suba y ayude en la parte ofensiva,
puede que deje desprotegida la banda muchas veces. Entonces lo que hace es meter dos. Pone uno un poco más arriba del otro, y vamos, en posición de mediocampista lateral, pero que es un jugador, siendo jugadores que son básicamente laterales, que tienen esa intensidad defensiva, ese sacrificio en marca, y que en cualquier momento puede quedar uno arriba del otro, y lo están acostumbrados a ese oficio del defensa, ¿sí? Y luego esa doble marca contra extremos como Messi. Es decir, yo recuerdo que cuando estaba en el Valencia, siempre contra el Barcelona, sabíamos todos que iba a ser ese doble lateral, un poco sobre todo en la zona izquierda, por Messi. Sí. Entonces le daba ese plus, que es claro, es decir, no, son los extremos los que marcan un poco lo que hace el lateral, tanto en ataque como en defensa. Y ahora, de hecho, con esto que acabas de decir, me traes esta noticia que vi esta semana, de que en la Masía van a volver a poner, vamos, por decreto, los extremos a pie natural, y a los laterales van a darles un rol con menos libertades de subir a campo contrario, más de ser jugadores para la transición defensiva, un poco lo que hace Guardiola con sus laterales. Uh-huh. Claro, y de nuevo, como va a haber extremos y tal, los laterales cambian su función. Y luego, Kun, estamos viendo también mucho, hablábamos de reconversión de jugador que puede ser extremo y que acaba de lateral, o que en su formación es extremo y acaba como lateral. También estamos viendo mucho jugador de élite que era centrocampista y que acaba jugando como lateral. Lo vimos con Joshua Kimmich, lo que pasa es que al final se ha visto bastante claro que podía aportarle más a su equipo siendo el mediocentro, pero pasó de esa posición de centrocampista a jugar como generador, pero desde la derecha, lateral pero generador de juego, y lo mismo podemos decir en el caso de Alexander-Arnold. Claro, es que como ya se comienza a pedir algo distinto de los laterales, entonces están reconvirtiendo jugadores distintos. Antes, lo que se veía mucho en los 90 y 2000, no sé, Coentrao, por ejemplo, que era un extremo cuando él estaba en la sub-21 de Portugal y luego terminaba siendo lateral izquierdo, era eso, reconvertir extremos para que dieran ese plus ofensivo, técnico y de regate. Y ahora lo que estamos viendo mucho es mediocampistas que convierten en esa posición. El caso de Alexander-Arnold, que en inferiores jugaba de medio centro, y que cuando lo suben a la primera plantilla, o por ejemplo a Lavas, hace ya más de 10 años, porque Van Gaal supo ver eso, lo que hacen es mandarlos a la banda, y desde allí son un poco mediocentros de banda también, jugando, haciendo cosas de dirigir la circulación de la pelota, crear jugadas ofensivas, lanzamientos desde atrás, etcétera, o sea, pases largos. Los pases largos que, por ejemplo, hacía Xabi Alonso desde medio centro, pues lo estamos viendo hacer a Alexander-Arnold desde la posición lateral derecho. Y eso no solo es un poco de la reconversión de jugadores con esas características a esa posición, sino también jugadores que están laterales comienzan a pedirles que hagan eso. Yo recuerdo que en el Sevilla en 2006, 2007, Dani Alves hacía esto porque Jesús Navas jugaba en banda y no necesitaba Navas que Dani lo doblase y que ya tenía el fondo, sino porque él ya lo hacía, y Dani Alves era básicamente el cero del Sevilla. Y nos hacía rarísimo el lateral que jugase, que hiciese conducciones hacia el medio o que crease juego. Y ahora es como pan de cada día, es decir, cada vez más estamos viendo y están necesitando los equipos jugadores que en esa posición lo hagan, o los crean artificialmente. No sé si te recuerdas en el Betis de Setién, sí. Que ellos mandaban lateral arriba, y en vez de hacer la volpiana como tal, lo que hacían era que meter a Fabián a veces, o sí, en el lado. Sí, que también, que también lo hace mucho Zidane con Kroos, y lo vemos mucho, y esa necesidad de que ese jugador desde esa zona del campo sea un jugador creativo, que también organice el juego. Y bueno, vale, y ahora si lo hacen los laterales y no tienes que hacer toda esa parafernalia de movimiento, mucho más sencillo, mucho más simple, que una vez sea el lateral el que pueda hacer ese rol, puede ejecutar ese rol. Hay otra cosa interesante, que es que siempre tenemos en la cabeza que el que juega de lateral puede jugar de carrilero, y un poco al revés, ¿no? Pero estamos viendo muchos equipos, Kun, que juegan 3-4-3 o 3-5-2, cuyos carrileros muchas veces son mucho más extremos que laterales. Yo no me imagino, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, a Yannick Ferreira Carrasco jugando de lateral.
Claro, a mí siendo honesto, a mí lo que me parece es que muchos de estos que nosotros llamamos carrileros realmente son extremos. Claro. Lo que pasa es que nos da un poco de vértigo decir que un equipo está jugando, 3 defensas, 2 mediocampistas y 5 delanteros, que es lo que pasa muchas veces. Perdona, Kun, pero es que todo el mundo dice que el Liverpool juega 4-3-3 y me llama mucho la atención que tú insistes mucho y te leo en Twitter y tienes toda la razón, que Salah y Mané muy rara vez juegan como extremos, muy, muy rara vez. O sea, no, evidentemente va por épocas y va a depender de lo que Klopp quiera en cada partido de su equipo. Eso es una evidencia. Pero al final los que atacan más pegados a la cal, los que pisan esa zona, son mucho más Alexander-Arnold y Robertson. Tsimikas sí juega porque ha estado lesionado Robertson, que los propios futbolistas africanos que tiene arriba. Entonces, claro, ¿quién es el extremo? ¿Es más extremo Salah que Trent Alexander-Arnold? Pues igual no sé cómo lo ves tú. Sí, el Liverpool a mí me parece un caso en el que ellos realmente no juegan con extremos, pero a esa posición llegan o los delanteros más escorados, claro, o el interior o el lateral. Es decir, es una zona de tránsito para tres jugadores, y lo que hacen muchas veces es que los tres llegan al tiempo y hacen un triangulito ahí, la tocan, triangulan pues con la pelota y la cambian de lado cuando atacan al rival. Pero yo pensaba sobre todo en equipos, por ejemplo, ahora tengo mala memoria, pero muchas veces lo que hacía Tuchel o Conte es que ponían extremos de carrileros. Hudson-Odoi en la primera etapa, en los primeros meses de Conte en Londres, Hudson-Odoi era el carrilero diestro. Sí, y si tú te das cuenta, cuando jugaba Hudson-Odoi, no repetía lo que hacía... se me olvidó que jugaba ahí titular. Pero, por ejemplo, si era Azpilicueta o James, ¿no? O James, exacto. Jugaba más arriba de que ellos. O estoy pensando en estos equipos alemanes que el Leipzig de Nagelsmann y tal, que realmente lo que ponían era extremos, y por eso de un momento a otro vemos que jugadores que uno considera que son delanteros, que son atacantes, están jugando en esa posición. Ashley Young en el Inter, Victor Moses también jugó ahí con Conte, ¿sabes? Yo creo que realmente muchas veces son extremos. Lo que pasa es que nos da vértigo decirlo. O Sampaoli ha comenzado a poner extremos en esa posición y los pone a jugar de extremos. Sí, Conrad, por ejemplo, está jugando... se está comiendo en la banda en algunos partidos y es él que juega ahí en esa posición de teórico carrilero, pero que acaba siendo un extremo. Claro, que luego si repliegan, el jugador baja, claro. Y eso me trae a una entrevista de Di Stéfano que le hicieron hace unos años antes de que muriese, y le preguntan que cómo era que defendían, ustedes decían 5 delanteros y esos 2 defensas, y él decía, ¿tú crees que nosotros éramos idiotas o qué? Todos bajábamos. Los delanteros bajábamos, así defendíamos, y tú ves los partidos y es cierto, los delanteros bajaban. Sí. No tenía más misterio que ese. Pues queríamos dedicarle nuestra portada hoy en Play Fútbol a los generadores laterales, que al final es como estamos viendo, ¿no? A esos futbolistas que empiezan desde la banda, como defensas más alejados del centro, pero que acaban siendo motores del equipo desde, no tanto de los carriles, sino en posiciones al final un poquito más interiores, precisamente porque en las bandas tienen a los extremos. Gracias, Kun, hasta la próxima. Un abrazo. Abrazo. Seguimos con más contenidos en Play Fútbol. Play Fútbol. En el mundo hay gente bruta y astuta, hay vírgenes y prostitutas, ricos, pobres, clase media
comedia, cosas bonitas y un par de tragedias. Ay, Vamos con un poquito de actualidad, con cositas destacadas de este último fin de semana y también con lo que nos viene en formato Champions esta semana. Ya sabéis que tenemos doble programa, doble ración esta semana. El jueves a primera hora de la mañana, en horario peninsular español, tenéis disponible el segundo podcast de la semana con el especial Champions, con la jornada 3, que es lo último que trataremos porque hay que hablar de dos delanteros veteranos, pero que no pierden el olfato de gol. Con Martina Galucci, que ya me escucha. Hola Martina, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Bruno, ¿cómo va? Pues con muchas ganas de hablar de fútbol, de lo ocurrido este fin de semana. Ya lo avanzo, vamos a hablar del Kun Agüero y de James Vardy. Empezando por el Kun, Martina, porque debutó con la camiseta del Barça en partido oficial. Había jugado, creo, un amistoso, creo que era contra Cornellà, no me quiero equivocar, pero jugó sus primeros minutos en el Camp Nou ante el Valencia en el partido de anoche. No le vimos participar mucho, pero bueno, el Kun que siempre tiene números interesantes, ¿eh? Sí, bueno, lo cierto es que el Kun ya había tenido esos minutos en el amistoso que nombrabas de la semana anterior, en el que, bueno, marcó un gol en ese amistoso, y ahora ya también debutó oficialmente con la camiseta del Barcelona. Lo hizo ingresando ya con el partido casi definido después del gol de Coutinho. Lo primero que hizo Koeman fue hacerle una seña a Agüero ya a los 86 minutos para que ingrese por primera vez, y lo hizo también en el Camp Nou, así que fue un contexto positivo para el delantero argentino que, como vos decías, tiene números muy buenos, pero también está muy condicionado en el último tiempo por las lesiones. Bueno, él ni bien llega al Barcelona, a los pocos días, a las pocas semanas, se le detecta esta lesión que tenía en el gemelo, en uno de los tendones de su pierna derecha, que bueno, lo dejó bastante tiempo afuera. El pronóstico fue bastante bueno porque él iba a estar hasta noviembre en recuperación, se adelantó 15 días su llegada por suerte. Koeman también, previo al partido, había dicho, ¿no?, que mejoró bastante a Agüero, que lo había visto bastante bien, que le faltaba ritmo de partido, y es lógico por sus ausencias. Para destacar quizás, bueno, del partido no mucho porque jugó pocos minutos, no llegó a completar los 10 en total con los minutos adicionados, pero bueno, en esta temporada no tuvo muchos partidos. Por ejemplo, con el Manchester City acumuló solamente 20, de los cuales 12 fueron por Premier, Sí. 7 por Champions y 1 por la Carabao Cup. Pero bueno, en esos 20 partidos hizo 6 goles y marcó una asistencia, y después con la selección argentina tampoco tuvo mucho rodaje. De hecho, las últimas 2 fechas de eliminatorias no estuvo convocado porque estaba lesionado, y solo jugó este año 4 partidos de Copa América. Pero claro, si nos vamos a las lesiones, la verdad que desde marzo del 2020 empezó una pandemia para Agüero en particular, porque, bueno, empezó con una distensión de un muslo, después, en junio de 2020, se lesiona la rodilla, se recupera, estuvo 115 días afuera, o sea, total de 17 partidos, se recupera esa lesión de rodilla, y 10 días después se vuelve a lesionar en un muslo que lo deja fuera 26 días, es poco tiempo en sí, pero le pasó lo mismo que con su última lesión, se recuperó, y 6 días después se lesionó la rodilla en noviembre del año pasado, se perdió casi al final de la temporada. A principios de año, en enero, estuvo con COVID, por lo cual también se perdió 10 partidos en total con su recuperación, y ahora tuvo esta lesión en agosto en una de sus pantorrillas. Así que bueno, es complicado para un delantero de su edad recuperarse y encima volver y tener minutos. Bueno, ya quizás en el Manchester City en el último tiempo Guardiola lo intentaba poner, pero tampoco lo quería sobreexigir por una cuestión lógica, pero es bueno que ya se haya podido recuperar primero antes de tiempo, que haya tomado minutos en este amistoso que era para recuperar jugadores que habían estado lesionados, y que bueno, pese a que el partido ya estaba 3-1 definido para el Barcelona, haya podido ingresar y hasta tuvo alguna que otra jugada de peligro. Veremos cuál es el recorrido de Sergio el Kun Agüero con el Barcelona, el debut en el día de ayer en esa victoria contra el Valencia. No era el debut ni mucho menos de James Vardy, el Leicester Manchester United, que acabó con victoria de los locales, victoria del equipo de Brendan Rodgers por 4-2 y con una actuación otra vez destacada de un Vardy al que en lo colectivo este año parece que no le funcionan demasiado las cosas en el Leicester, pero que él sigue marcando goles, Martina.
Sí, bueno, para lo que es el Big Six es una pesadilla porque tiene 46 goles a estos equipos en solo 7 años y en 75 partidos, ¿no? También suma 76 asistencias. De lo que es estos 6 equipos, el Arsenal es, digamos, su mejor rival porque le hizo 11 goles en 13 partidos. Bueno, justamente el Manchester United es uno de los que no tanto, convirtió 6 goles en 16 partidos, pero quizás si vamos a lo que es la lista de los goleadores, está en el top 3, porque bueno, primero el que más le convirtió al Big Six fue Rooney con 54 tantos, que ahora después iba a contarles una anécdota que quizás ya es conocida, que fue en esta Euro. Después sigue Agüero también con 54 y Vardy tiene 46. Bueno, la verdad que fue un artífice clave para lo que fue el campeonato de Leicester en 2015-2016, pero justamente en 2018 él se retira de la selección de Inglaterra y este año Rooney, previo a lo que fue la Eurocopa, dijo que había hecho cualquier cosa con tal de que Vardy vuelva a jugar con la selección esta Euro, porque bueno, había sido mucho tiempo el suplente de Harry Kane y eso a él mucho no le gustaba. Quizás hubo, digamos, otro trasfondo que lo llevó a dejar la selección de Inglaterra, pero bueno, ya en lo que es Premier League alcanzó 125 goles en 253 partidos. Para dar un parámetro, Lukaku tiene 116, Drogba también tenía 104, o bueno, el mismo Mohamed Salah, que tuvo también un fin de semana bastante interesante, tiene 104 goles. Así que bueno, es un delantero que, a ver, estalló obviamente en lo que fue aquel campeonato glorioso del Leicester, pero que se lo sigue tomando, o por lo menos así lo veo, como bastante sobrevalorado, porque tiene la verdad que números muy interesantes, que no se lo toman tanto en cuenta. Y bueno, justamente el otro día en el partido ante el Manchester United pasaron 54 segundos desde el gol de Rashford para que lo empate Vardy con ese saque del medio que tuvo el Leicester. Ya bueno, lo que es esta Premier esta temporada lleva 8 partidos y tiene 7 goles y una asistencia. Así que es bastante interesante todo lo que deja partido a partido. Vardy que marcó, que fue jugador clave otra vez en esa victoria del Leicester contra el Manchester United por 4-2, que deja una crisis importante en el Manchester United. Luego hablaremos del equipo de Solskjaer en formato Champions. Hay que decir que salió con Matic y con Pogba en el centro del campo, un centro del campo que naufragó, le cogieron muchísimo la espalda a Matic, especialmente Maddison. Pogba no pudo ser el líder del equipo a la hora de llevar la manija del equipo. Tielemans le ganó claramente la partida en ese sentido. Reconocía a Solskjaer después del partido que De Gea había sido el mejor. Me gustó Bruno Fernández en la primera parte, siendo un poquito el nexo de todos, acercándose a la banda derecha con Greenwood, a la banda izquierda con Jadon Sancho, siendo un poquito el nexo de conexión entre todos, y me dejó bastante frío el partido de Cristiano. No es el primero, ha marcado varios goles, es un goleador insaciable y se va a hinchar este año en Inglaterra, pero participó poco, tuvo un remate muy peligroso, pero la sacó bien Schmeichel y bueno, el partido de Cristiano, más allá de ese remate, pues me dejó bastante frío. 4-2 la derrota del United. Y nos ponemos ya en modo Champions. Martina, tenemos el martes a las 7 menos cuarto se juegan el Brujas Manchester City y el Besiktas Sporting Club de Portugal, y a las 9 de la noche el grueso de la jornada con el PSG Leipzig, el Atlético Liverpool, Porto Milan, Ajax Borussia Dortmund, Shakhtar Real Madrid y el Inter Sheriff. Te fijas del grupo B, sobre todo en ese Liverpool Atlético de Madrid, que vuelve a ser una revancha de lo vivido en 2020, hace ahora año y medio, con ese partido que increíblemente clasificó al conjunto del Cholo Simeone, a pesar de que el equipo de Klopp tuvo muchísimas ocasiones. Pero siempre un partidazo, un enfrentamiento entre Klopp y Simeone, Martina. Sí, bueno, para destacar de este partido, quizás bueno, el Atlético llega más descansado porque no jugó este fin de semana, está peleando por el bicampeonato, si se quiere, en la Liga, porque está en los primeros puestos, y el Liverpool además viene de una goleada 5-0 con un hat-trick de Firmino, una presentación increíble de Mohamed Salah, y después también está peleando la punta de la Premier, porque el Chelsea tiene 19 puntos y el Liverpool 18,
y además se le viene una semana bastante complicada porque el domingo va a enfrentar al Manchester United, así que vamos a ver con qué sale Klopp en este encuentro, que también obviamente están los dos peleando por la punta de este grupo B. Hemos hablado mucho en el tramo inicial del programa del gran Salah, del momento que vive Salah, de Alexander-Arnold. No hace falta hablar del momento en el que llega el Liverpool, eso sí, como decía Martina, con muchísimo más descanso para los jugadores del Atlético de Madrid. En el grupo C se juega un partidazo que es el Ajax-Borussia Dortmund, con muchos cazatalentos, yo creo, Martina, pendientes de ese encuentro, ¿eh? Sí, bueno, el Ajax, la verdad que se está abusando de sus goleadas porque tiene unos números bastante importantes. Hablábamos en una de las jornadas, en la primera de los Play Fútbol de Champions sobre aquel 5-1 con el Sporting de Lisboa, pero en esa semana después goleó 9-0 al Cambur y después 5-0 al Fortuna Sittard, así que la verdad que el equipo de Ajax viene bastante prendido, también es el puntero en la Liga de Países Bajos y es uno de los 6 equipos que ganaron todos los partidos. Lo mismo el Borussia Dortmund, ¿no? Porque ambos tienen 6 puntos y son los líderes de este grupo C. Y bueno, el Borussia también no pierde hace 9 partidos, tiene un presente siempre importante y también está peleando la punta de la Bundesliga, un punto por debajo del Bayern. Así que también es un partido que promete porque el que gana se queda con el liderato. Del grupo D, el Real Madrid tiene, como decíamos antes, un partido fundamental, absolutamente lo será, el que jugará en Ucrania contra el Shakhtar, pero tenemos ese Inter-Sheriff, que tenemos al Sheriff animando el cotarro. Vamos, es que si gana, mete un pie en la siguiente fase, sería increíble que el equipo de Transnistria se acabara clasificando. De momento es la gran sensación de esta Champions, Martina. Sí, es la sorpresa de lo que va de esta Champions. La verdad que creo que a veces ni los propios jugadores pueden creer este semejante presente. Lo cierto es que es un equipo que no tiene nada para perder y se la juega todas. Lo mostró en el partido contra el Real en esa remontada 2-1 sobre la hora, ¿no? A los 69 minutos, que le terminó ganando con un 25% de posesión, o sea, estamos hablando de números increíbles. Y bueno, el Inter, que tiene solamente un punto, que viene de perder 3-1 con la Lazio, que se le dieron vuelta porque había empezado ganando 1-0, y la verdad que le cuesta bastante la presencia en Champions al equipo de Italia, hace bastante. También compartió un grupo con el Real Madrid y con el Shakhtar hace poco, pero que ahora está en puestos de UEFA Europa League y no sería la primera vez que quedaría cuarto en los grupos de Champions. Así que bueno, el equipo de Simone Inzaghi en líneas generales en Serie A viene bastante bien, remontando de a poco, pero Champions siempre es una deuda pendiente, por lo menos en el último tiempo, para el Inter. Y para la jornada del miércoles tenemos a las 7 menos cuarto doble sesión o doble partido, Barça-Dinamo de Kiev, partido clave para el Barcelona, y Salzburgo-Wolfsburgo. En el grueso de la jornada a las 9, Benfica-Bayern de Múnich, Young Boys-Villarreal, Manchester United-Atalanta, Lille-Sevilla, Chelsea-Malmö y Zenit-Juventus. De los del miércoles, te fijas en el Manchester United-Atalanta, Martina, ya lo contábamos en Carrusel durante el fin de semana, el hashtag #OleOut, en referencia, bueno, la voluntad de mucha parte de la afición del Manchester United de que su entrenador deje de serlo. Fue trending topic número 1 en Reino Unido durante varias horas. Y llega el partido con muchísimo ruido. Hablábamos antes del partido de Vardy y demás, pero con muchísimo ruido en referencia a la figura de Solskjaer sobre todo, ¿eh? Sí, porque el Manchester, lo que es por lo menos Premier League, no gana hace 5 partidos y es lógico que la afición se empiece a poner un poco ruidosa con ese tema, sobre todo por la plantilla que tiene el Manchester United, que bueno, es la verdad que es nombre tras nombre un equipazo, pero que justamente en lo que es al grupo quizás todavía no se le encuentra la vuelta de tuerca, como decimos acá. Entonces, bueno, nada, por más que haya ganado el último partido con el Villarreal en lo que refiere al Champions, su corto presente desde ese partido hasta ahora no fue bastante bueno. También, como decíamos, ¿no? El domingo juega con el Liverpool, así que es una semana bastante complicada para este equipo. Si gana en lo que es Premier, entra a los puestos de Copa, y si no, todavía sigue estando afuera.
Y bueno, el Atalanta también, ¿no? Los últimos 7 partidos entre Serie A y Champions solo perdió uno, que fue por Serie A, en 3-2 contra el Milan. Sí. Viene de golear al Empoli, que quizás uno dice, bueno, el Empoli no sé si es tan referencia, viene recién de ascender, pero es el mismo Empoli que le ganó 1-0 a la Juventus al principio de temporada. Así que de a poco el Atalanta está remontando en lo que refiere a Serie A, y no sería extraño que lo mantenga en el grupo F, donde es líder con 4 puntos. Nos quedamos sin tiempo para más, pero bueno, tiempo tendrá Martina de debatir con nosotros, de charlar con nosotros después de la jornada de Champions el miércoles, en este caso el jueves por la mañana, en horario español, tendréis ya disponible el programa especial de la jornada de Champions. Gracias, Martina, hasta la semana que viene, un abrazo. No, por favor, el placer es mío. Nos encanta que nos dejéis preguntas. BIP nos preguntaba por Sergio Gómez. No te podemos contestar y en breve, en unas semanas, yo creo que lo entenderás por qué, pero te lo puedes imaginar seguramente. Pero bueno, si no podemos hacer lo que pensamos que vamos a hacer, te responderemos a la pregunta. Nos mola también una de Julen CJ, que nos pregunta por el Scudetto. Te respondemos la semana que viene también a ti, Julen, y nos mola mucho esta semana la de Andoni 1993. Leo textual. Una pregunta. ¿Quiénes están siendo los jugadores revelación de la Conference League? A mí es una competición que me llama mucho por esos equipos que no suelen estar en el radar, y dice, tal vez soy el único que le gusta por los palos que le dan. Pues bien, le hemos preguntado a nuestro hombre Conference League, que está siempre haciendo el multi, junto con Jaume Naveira, el gran Fermín Suárez, por esos nombres revelación de la Conference League. Hola Fermín, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Bruno, muy buenas. Nombres interesantes que nos deja la Conference League. Hablamos de Roope Risky, que juega junto a su hermano Riku en el ataque del Helsinki. También Sulemana del Rennes, un ganés que juega pierna cambiada muy interesante. Tissoudali en el Gante, muy habilidoso. La dupla del Randers danés en ataque. Hablamos de Hammershoy Mistrati y del Haji Camara, que es un delantero de Sierra Leona, forjado en el Kaloun Football Club, que es el club que constituyó Mohamed Kaloun, el ex del Inter. También la pareja del Copenhague, Pep Biel, que tiene una gran zurda con Jonas Wind. Arriba en el PAOK está Chubac Pom, que en su día lo hizo debutar Arsène Wenger en el 2013 con el Arsenal. Tenemos grandes goles que nos está dejando el muy habilidoso Cadi del Karabaj, que es un brasileño bajito con un golpeo increíble de zurda. Y cierro también este repaso con Ricardo Gómez, delantero poderoso caboverdiano del Partizan, que conforma un tridente con Vibras Natko y con Markovic, el ex del Liverpool, muy interesante. Fermín Stop nos deja el nombre de un delantero caboverdiano, ni más ni menos, entre los jugadores revelación de la Conference. Yo de los que ha dicho me quedo con Sulemana, que también en Liga Francesa viene de marcar un golazo este fin de semana y está jugando a gran nivel, el ex de la Liga danesa. Le vamos a poner el cierre al programa. Nosotros nos vamos, ya sabéis que estamos cerrando el programa este año con un audio de lo que sea, una reflexión. En este caso nos vamos hasta Argentina para escuchar una reflexión de Rodrigo de Paul, el actual jugador del Atlético de Madrid, una entrevista con Barsky la semana pasada, en la que hacía una reflexión creo interesante sobre el fútbol italiano, sobre la Serie A. Hoy el fútbol, yo entiendo que no necesitas un perro de presa ahí en la mitad de la cancha, sino cubriendo espacio obligás al rival a la pérdida. Todas esas cosas a mí me la enseñó Italia, porque por ejemplo acá vos recuperás una pelota y ves que 11 tipos pasan la línea de la pelota, y entonces se empieza a hacer todo muy difícil y muchas pelotas las perdés por eso. Entonces terminás cuando recuperás la pelota queriendo jugar mucho más rápido, entonces bueno, empieza a ser un fútbol mucho más dinámico, aprendes a jugar a 2 toques. Para mí el fútbol es el más difícil de todos, y para verlo por ahí no es tan lindo, ¿no? Porque te ves un partido de Premier y termina 4-4. Pero para jugarlo, para mí es muy lindo porque es el más difícil, es muy difícil encontrar espacios. Dice que es el fútbol más difícil a la hora de encontrar espacios. El bono de Rodrigo de Paul que se está saliendo me gusta, ¿eh? No se necesita un perro de presa,
tapar espacios es lo más importante, aprendes a ser dinámico, a jugar rápido, porque si no vas a perder el balón y acaba un contraataque y una ocasión del rival. El bueno de Rodrigo de Paul, insisto, hablando del fútbol italiano. Ahora sí, nosotros nos vamos. Volveremos la semana que viene, pero ya sabéis que tenemos doble ración esta semana. Volvemos el jueves con todo lo que haya pasado, lo mejor de la jornada 3 de la fase de grupos de la Champions. Hasta entonces, sed felices. Adiós. Run fast for your mother, run fast for your father, run for your children, for your sisters and brothers. Leave all your love and your longing behind. You can't carry it with you if you want to survive. The dog days are over. Suscríbete a Play Fútbol. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Disponible los lunes a las 10 de la mañana. Cadena Ser. La radio.